Imagina que tienes un examen importante, pero es que además el examen es oral y tienes que hablar frente a toda la clase. Estás nervioso, tienes mucho estrés mientras vas caminando hacia el examen. Pues bien, este estrés es una reacción normal que incluso puede serte útil, pues mantiene tu mente atenta y alerta. Lo normal sería que cuando termines ese importante examen comiences a sentir cómo el estrés se va diluyendo hasta desaparecer. ¿A que sí? Bien, pues aproximadamente el 3% de las personas no consiguen quitarse ese estrés después de terminar el examen o el evento que desencadena la situación estresante, sino que están siempre ahí, provocando lo que puede considerarse ansiedad. Quédate conmigo porque hoy quiero hablarte de la ansiedad, sus síntomas, causas y tratamiento. Quédate porque estoy seguro que esto te interesa. En ocasiones la ansiedad es tan fuerte que consigue que la persona que la padece se sienta ansiosa cuando hace cosas cotidianas, como salir a la calle, ir al trabajo o ir al instituto. Estos comportamientos podrían ser una señal de trastorno de ansiedad generalizada, que se caracteriza por una irracional, persistente y excesiva preocupación o ansiedad por cosas habituales como el trabajo, la salud, el dinero o la familia. Si la ansiedad es persistente, excesiva o irracional y en general es mayor que la que pueden sentir otras personas, quizás no haya ninguna razón para sentirse ansioso. Las personas que padecen trastorno de ansiedad generalizada pueden llegar a entender que su ansiedad es excesiva e irracional, pero al mismo tiempo saben que no pueden controlarla y no consiguen detenerla. Antes de que sigas adelante debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituye en ningún caso la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada severo pueden no ser capaces de llevar a cabo las tareas cotidianas más simples. Si el estado de ansiedad es más leve, en ocasiones pueden continuar con sus actividades sociales y pueden seguir yendo a trabajar o a la universidad. Como podéis suponer, los síntomas de ansiedad pueden mejorar o empeorar con el tiempo. Además del sentimiento de preocupación y ansiedad, hay otros síntomas que también pueden aparecer en las personas con trastorno de ansiedad generalizada, como pueden ser darle demasiadas vueltas a los planes y las soluciones a los peores escenarios posibles, percibir situaciones como amenazantes cuando realmente no lo son, dificultad para manejar situaciones de incertidumbre, temperamento indeciso y miedo a tomar la decisión equivocada, incapacidad para olvidar una preocupación, incapacidad para relajarse, sensación de nerviosismo e inquietud y sensación de excitación o de estar al límite, dificultad para concentrarse o sensación de que la mente se queda en blanco. Todos estos síntomas psicológicos pueden venir además acompañados de síntomas físicos, como pueden ser fatiga, problemas digestivos como comer en exceso o comer poco, tensión muscular o dolores musculares, temblor, agitación, sudoración, náuseas, diarrea o síndrome del intestino irritable, irritabilidad y frecuentemente dificultad para dormir. Esta última provoca mucho deterioro a nivel físico, ya que al no descansar puede aparecer fatiga crónica. Like y suscribirte si el programa te está gustando. Pese a que decidir si la preocupación de una persona es excesiva e irracional tiene una parte subjetiva, el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada a nivel médico incluye una lista de criterios que deben cumplirse para su diagnóstico. En primer lugar, la ansiedad excesiva y preocupación deberán haber estado presentes durante más días
de los que han estado ausentes en los últimos 6 meses. En pocas palabras, una persona debe tener los síntomas de preocupación excesiva o irracional más de 90 días en los últimos 6 meses. En segundo lugar, la persona tiene dificultades para controlar la preocupación. Es decir, le cuesta calmarse o recuperar el control de sus sentimientos. Tercero, la ansiedad se asocia con al menos 3 de los siguientes síntomas: inquietud o sensación de estar agitado o al límite, sentirse fatigado fácilmente, tener dificultad para concentrarse, presentar irritabilidad, sufrir tensión muscular y dificultad para dormir. En los niños entre los 6 y los 18 años solo será necesaria la aparición de uno de estos síntomas que os acabo de enumerar para el diagnóstico del trastorno de ansiedad generalizada. Cuarto, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos asociados causan deficiencias en las actividades cotidianas importantes, como puede ser los estudios o el trabajo. Quinto, los síntomas no se deben a los efectos del consumo de ninguna sustancia, bien sean drogas o medicamentos, ni a ninguna enfermedad, como podría ser el hipertiroidismo, que en ocasiones puede causar síntomas de ansiedad y preocupación. En sexto y último lugar, la ansiedad no se explica mejor mediante otro trastorno mental, como fobia social o trastorno del pánico. Como sucede con muchas enfermedades mentales, la causa del trastorno de ansiedad generalizada surge probablemente por una interacción de factores biológicos y ambientales, como pueden ser diferencias en la química y la función cerebral, la genética, diferentes formas de percibir las amenazas y la personalidad. Además, se sabe que afecta casi al doble de mujeres que de hombres. El tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, como en otras enfermedades mentales, puede incluir psicoterapia, medicación o una combinación de ambas. La terapia cognitiva conductual enseña al paciente a pensar, comportarse y reaccionar de forma diferente ante situaciones que de otro modo le causarían ansiedad y preocupación. El médico puede recetar ansiolíticos o antidepresivos. Los ansiolíticos tienen un efecto relajante y calmante. Los antidepresivos, como pueden ser los inhibidores de la recaptación de serotonina, que regulan los niveles de serotonina en el cerebro, pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. Aunque tanto los medicamentos como la psicoterapia tienen una efectividad similar a corto plazo, la psicoterapia tiene ventajas importantes sobre la medicación a largo plazo, ya que este tipo de medicación producen efectos no deseados a largo plazo, como son la tolerancia y la dependencia. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. ¿Has sufrido en alguna ocasión un episodio de ansiedad? ¿Conoces a alguien diagnosticado con trastorno de ansiedad generalizada? Cuéntanos tu experiencia en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase "cuidado con la ansiedad", eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo, en el que os hablaba sobre cómo ayudar a tu piel a mantener sus superpoderes. Que si no lo has visto todavía, porque al algoritmo de YouTube se le olvidó mostrártelo, no pasa nada, ya estoy yo aquí para recordártelo. Haz clic aquí con el botón derecho del ratón y ábrelo en una pestaña nueva. Y los comentarios más votados por la comunidad fueron Rocío Santillán Gómez Trejo, que reconoce que no solo descuidamos el cuidado de la piel, sino que en ocasiones la maltratamos. Menos mal que tiene superpoderes y se repone de todo lo que le hacemos. Un fuerte abrazo. Y Ginés Fernández López, que se propone mantener la piel en el mejor estado posible. Un saludo. Si participas activamente en la comunidad o simplemente ves semanalmente mis vídeos, gracias por estar siempre ahí. Eres la fuerza que me permite seguir adelante. Regálale un like al vídeo, que es gratis, y comparte el vídeo a ver si conseguimos entre todos
que el algoritmo lo muestre a más personas. Y aquí puedes suscribirte al canal, gratis. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué sucede si dejas de comer azúcar durante 15 días. Hoy no hace sol, pero hace calor.